Muy buenos días, tardes y noches. El día de hoy nos presentamos con el objetivo de proponer e informar acerca de una problemática que se ha venido estudiando dentro del campo de la termodinámica y es el concepto de entropía. Es un concepto que estudiaremos el día de hoy a partir de sus orígenes y sus connotaciones iniciales en la historia. Además de eso, estudiaremos cómo la docencia promulga este concepto tan clave para el desarrollo y análisis de la segunda ley de la termodinámica, por medio del estudio empírico, sin dejar atrás la complementación guiada por la literatura encontrada. Metodología. Para el estudio empírico, se entrevistaron durante aproximadamente 60 minutos 12 docentes pertenecientes a la Facultad de Química y de Ciencias Básicas de la UNAM. Todos cumplían con una experiencia de 15 años en dicha institución. Se le realizaron preguntas relacionadas con las posibles dificultades de los estudiantes para la comprensión de la entropía, la metodología empleada y si es tenido en cuenta el origen de este concepto, además de indagar por la literatura empleada en dicho proceso con los estudiantes. Se encuentran los orígenes en la entropía. Dos personajes que comenzaron a hablar sobre la entropía fueron Clausius y Boltzmann. El concepto de entropía a partir de Clausius, a partir del razonamiento con el que se enfrenta el problema de encontrar una expresión matemática para descubrir todas las transformaciones de un cuerpo ante un intercambio de calor entre un cuerpo a otro. Clausius, a partir de los estudios de Carnot, con relación a los ciclos de las máquinas térmicas, trata de establecer las relaciones de calor y energía en lo que él mismo denomina principios de equivalencia de transformaciones de energía, y al cual asigna dos significados. El trabajo puede transformarse en calor y recíprocamente, pero el calor no puede pasar de sí mismo a un cuerpo frío a un cuerpo caliente. Por otro lado, en esta ecuación, Clausius encuentra el calor cedido de un cuerpo y equivale a la variación de calor, donde la variable z expresa la degradación y el grado de división de los cuerpos. La igualdad se cumple en procesos irreversibles. Por lo tanto, en esta otra ecuación, Clausius relaciona entonces el segundo principio o la segunda ley de la termodinámica como una transformación no compensada con la denominada por procesos irreversibles, a lo cual asigna el valor contenido de la transformación y esto lo denomina entropía. El nombre entropía fue asignado por Clausius para dar el sentido de un proceso que ocurre con la energía. Para Clausius, la entropía no tiene un significado relativo en la transformación de energía y esto la ubica tanto el calor interno H como la transformación del arreglo de las partículas o su degradación. A diferencia de Clausius, Boltzmann no intenta cambiar lo macroscópico con lo microscópico, sino establece el comportamiento macroscópico a partir del modelo de partículas. Entre sus propósitos estaba el aprobar que los hechos sobre los que se basaba la segunda ley de la termodinámica y las leyes estadísticas del movimiento de las partículas o moléculas de los gases era una semejanza superficial. Como puede notarse, Clausius y Boltzmann presentan que la entropía dos diferencias. En el caso de Clausius, liga que las transformaciones de energía pueden considerarse como un comportamiento molecular y no lleva a cabo ni un logro de establecer la relación entre lo macroscópico y lo microscópico. Pero a su parte, Boltzmann describe a la entropía una función de los estados de arreglo y el movimiento de las partículas,
pero un significado de entropía difiere en que no puede considerarse que se cumpla lo que dice Clausius. Sin embargo, otro personaje que se llamó Planck estaba muy interesado en la entropía y en los procesos irreversibles. Por eso, pues dijo que esta ecuación se toma en base a la expansión de un gas en un proceso adiabático y que llega a esta una expresión de entropía. Posteriormente se toma en cuenta una absorción de calor en este proceso adiabático y pues llega a esta denotación o a esta expresión, donde explica que ahora el calor se ha descompuesto en dos factores, que se considera como una propiedad general de calor. Planck también da un nuevo sentido a la segunda ley, como ello a la direccionalidad en procesos termodinámicos. En cuanto a la segunda ley, la expresa como un proceso de conducción de calor que no puede ser intervenido completamente en ninguna forma. Por otro lado, Fermín introduce la segunda ley haciendo ver las limitaciones que son posibles en transformar el trabajo en calor. Pues de no haber esas limitaciones sería imposible construir una máquina con la que se podría enfriar los alrededores de los cuerpos y transformar ese calor tomado del ambiente en trabajo. Por lo tanto, pues se deduce esta ecuación, donde dice que las propiedades expresadas por el teorema, que dice que el valor de la integral para una transformación reversible depende de solo los estados externos de la transformación y no de la transformación de la misma. Nos permite definir una nueva función de estado en un sistema. Esta función está llamada como entropía, que es la mayor importante, es la función más importante en la termodinámica. Sin embargo, Gibbs resalta el papel fundamental de la entropía y siguiendo el trabajo de Clausius, establece que en esta ecuación, dando solo, donde solo aparecen variables de estado, se dice que la entropía es una de ellas y que es fundamental en la termodinámica. Posteriormente, esos trabajos se desarrollan en una formulación en el mayor potencial matemático en la mecánica estadística. Y a partir de ello se lleva a una generalización de las ideas de Boltzmann al considerar los argumentos probabilísticos de las partículas y moléculas. Gibbs establece diversas clases de sistemas y ensambles, los que satisfacen las condiciones de equilibrio, donde denomina canónicos, y a partir de ello se encuentra finalmente una expresión de entropía, S. Hay varias interpretaciones de la entropía durante los años. En 1985 propusieron rescatar el concepto sustancial que aparece en los inicios de la termodinámica, en especial las ideas sobre el calórico de Bach y Carnot. Muestra que las características fenomenológicas de la entropía son equivalentes a las ideas del calórico y se propone para ellos para proporcionar unas ideas en la entropía. Por otro lado, se establece una accesibilidad adiabática entre los estados X y Y en un sistema donde puede haber flexibilidad, transitividad, aditividad y escalamiento en diversas condiciones que tienen los sistemas o procesos industriales que pueden ser adiabáticos. Los resultados se dividen en tres categorías: categoría A, categoría B y categoría C.
La categoría A nos habla de las dificultades que se reconocen en los alumnos para comprender la entropía. La primera inquietud parte sobre la comprensión que tienen de la entropía los estudiantes, desde qué perspectiva los observan los profesores. El 41% de ellos centran la problemática del entender el concepto con que los estudiantes no tienen las suficientes bases matemáticas para comprenderlo. El 16% dice que simplemente los alumnos muestran desinterés por el tema. El otro 16% dice que traen conceptos erróneos, ideas previas y no logran comprenderlo por ello. El 8% dice que tienen confusión de términos y el otro 8% dicen que no, los estudiantes no presentan ninguna dificultad para comprender el tema. En la otra inquietud que surge de la categoría A es la definición de entropía. Sí o sea, los estudiantes podrían definirnos este concepto. Se tienen dos porcentajes. El 75% de los estudiantes dicen que o lo asocian la entropía a un desorden, según lo que los profesores evalúan, pero, sin embargo, aunque se refieren a ello como un desorden, no saben explicarlo con otra definición o un desorden en sí mismo de qué. Y la última pregunta que se tiene en cuenta de la categoría A es el método de entendimiento de la entropía que utilizan los profesores. La mayoría de los profesores, el 50%, prefieren utilizar la comprensión del término por medio de la resolución de problemas aplicados en el libro About o en el libro de Van Ness. Para la categoría B, que son las formas de enseñanza e interpretación de entropía, viene la definición de entropía por parte de los profesores, donde podemos observar que el 16% de los profesores, cuando se les pide explicar este término, dice que no se le da ninguna utilidad al orden o al desorden como tal para definir el concepto de entropía en la interpretación. El 50% de los profesores dice que se refieren a criterios y restricciones. La entropía son estos criterios y restricciones para que ocurra un proceso. El 16% dice que o relacionan el término con la energía que se necesita para que ocurra un trabajo. Y finalmente, el último 16% no asigna a ninguna interpretación cuando se le pregunta sobre el concepto de entropía. Bueno, la otra encuesta que se realiza es la forma de enseñanza de los profesores del término. El 75% dice que desarrolla exposiciones de los ciclos de Carnot y llega a la expresión de Clausius para poder explicar el término. El 8% siguiente dice que un profesor menciona la introducción de la entropía a partir de Boltzmann como medida del desorden, indicando que proviene de otra rama física llamada mecánica estadística. La persona que aparece en pantalla es Boltzmann. Y el último 8% dice que el desarrollo axiomático del texto de Callen, que resalta el procesos energéticos o utiliza en el libro de planteamiento de situaciones absurdas e imposibles de algunos procesos termodinámicos para establecer el término de entropía a los procesos que se pueden o no se pueden realizar. Finalmente, encontramos los resultados C que dicen del uso de la historia y las nuevas formulaciones que hay del término entropía. En la parte del uso de la historia para explicar el término, tenemos que se estudia la Facultad de Química y la Facultad de Ciencias. La Facultad de Química no toman que es el 85% de los profesores de esa facultad, no toman en cuenta el contexto histórico para explicar el concepto de entropía. Mientras que en la Facultad de Ciencias, el 60% conceden mayor importancia a la historia, partiendo de los ciclos de Carnot en sus clases y asocian a el concepto de entropía, explicándolo así. Finalmente,
también en esta categoría se encuentran la respuesta de algunos profesores que dicen que es más importante el dominio matemático del estudiante que la historia en sí misma o el concepto. Dado estos resultados, también se hace referencia a que ninguno de los profesores conoce nuevas formulaciones o declara estar enterado del debate físico y fisiológico que se está llevando a cabo en nuestros días sobre el, el concepto o nuevos conceptos de trabajos y autores que aborden el significado del concepto de entropía como se muestra en el tratamiento que lo describe en este artículo. La entropía es uno de los conceptos más importantes de la física y por todas las aplicaciones que ésta tiene, pero no solamente hablando de la termodinámica clásica o mecánica estadística, sino también en los procesos para entender la evolución del universo. Sin embargo, es también uno de los más abstractos y difíciles de representar. Esto puede ser ya que no se tiene una imagen clara sobre esta y por eso se lleva más al proceso imaginario colectivo, como lo decía Falk. La identificación de la entropía como desorden, que si bien tiene referentes por el propio Boltzmann, en su descripción de configuraciones molecularmente ordenadas o desordenadas, ha resultado un poco más como obstáculo en que una clarificación para la comprensión de la entropía. Esto se revela en los diversos análisis físicos, filosóficos e históricos que se han dado de esta. Tanto textos como profesores de hoy en día presentan la entropía con una diversidad muy grande, ya que no se ha clarificado como tal. Esto da indicios a sus intentos de darle una facilidad a la entropía. Se encuentra como las mayores dificultades de esta. Uno, el aceptar que se define como un cambio, entre comillas, y dos, comprender que es una variable de estado sin efectuar ninguna conexión con la estructura interna que se da en el sistema. Para concluir, se puede decir que puede definirse el desorden de un sistema termodinámico o bien cómo desde una clarificación mecánica puede introducirse en un proceso más probabilístico. Conclusiones. A partir de la información recolectada y estudiada, se concluyó que el concepto de entropía es polisémico, lo cual exige que el estudiante conozca la historia del mismo con el fin de derivar subconceptos del mismo para que así comprenda en su totalidad la entropía y su paso por la historia. Al ser un concepto empleado en ciencias como la de la información, el estudiante genera una disgregación del concepto de entropía aplicado a la termodinámica, el campo de estudio del día de hoy, dando lugar a que la entropía se simplifique en una medida del desorden, lo cual es nocivo para el objeto de estudio de dicha ciencia del intercambio. La interpretación de su expresión matemática quiere comprender los cambios de la misma en un determinado tiempo a medida que la ciencia de dicha rama de la física se extendía por medio de personajes como Planck y Gibbs. Muchas gracias por su atención.